En el nombre de Alá, lleno de gracia y misericordia, que la paz y bendiciones de Alá estén con todos ustedes. Me llamo Sheikh Ibrahim Lezome, soy un investigador religioso de la mezquita Jamil de Nairobi y también un miembro del Comité Internacional Consultativo Arigato. Me han invitado a este simposio, el simposio Harvard, para departir con ustedes sobre el importante rol de los líderes religiosos en la prevención del abuso sexual infantil y también para ayudar a utilizar las enseñanzas religiosas con el fin de curar a las víctimas de estos crímenes. Y he preparado una presentación PowerPoint que voy a compartir con ustedes en un momento. Como pueden ver en sus pantallas, el título de mi presentación es La importancia de los líderes de fe en la prevención y curación del abuso sexual infantil. Señoras y señores, el abuso sexual infantil es una realidad. No está limitado a un país, a una región. Es una realidad global. Y hay muchos indicadores que indican que es una realidad. Es un problema real, no solo lo imagino, está presente. Por ejemplo, noten el creciente número de casos de pedófilos, casos de acceso carnal en los que se ha involucrado a infantes y el número creciente, especialmente en África y en Kenia de manera específica. Hay tantas niñas que han sido sometidas a prácticas culturales hirientes como la mutilación genital femenina, que es la mutilación de los genitales femeninos, y también muchos casos de matrimonios precoces forzados. También ha aumentado el número de casos de pornografía infantil y de prostitución infantil. Y les he presentado la referencia para aquellos interesados en leer más sobre esta realidad. Si me permiten preguntar, ¿por qué empecé enfatizando que esto es una realidad? Para que los líderes de fe desempeñen el papel que les corresponde en la prevención de este crimen, es importante que entiendan de manera plena la naturaleza de esta realidad y también la magnitud de la misma, y es por eso que me parece muy importante enfatizar que esto es real y no algo imaginado. Queridos participantes, señores y señores, como líderes religiosos, independientemente de nuestras tradiciones religiosas, tenemos la tarea primordial de ser ciudadanos de que disfrutamos de lo que es bueno. También tenemos la tarea de prohibir lo que es malo y de garantizar que haya justicia para todos. Recuerden que en las escrituras se nos dice que tenemos que practicar la justicia porque la justicia es cercana a la piedad. No puede nunca haber justicia si no se ayuda a las víctimas de injusticias. Entonces, siempre debemos ayudar a las víctimas de injusticias y el abuso sexual infantil es una injusticia para nuestros infantes. Como custodios de enseñanzas religiosas divinas, todos nosotros como líderes de fe tenemos una tarea que cumplir. Utilizar los textos religiosos pertinentes, los conceptos religiosos pertinentes para prevenir el abuso sexual infantil y también de ayudar a las víctimas de estos abusos sexuales por medio de la curación espiritual. Señoras y señores, muchos de nosotros conocemos el poder de la religión. La religión es una herramienta poderosa. Si se la utiliza de manera apropiada, hará de este mundo un lugar mejor. Entonces, esta es una herramienta muy poderosa que podemos utilizar de manera apropiada y que nos puede ayudar a prevenir males como el abuso sexual infantil. Y a mí me parece que la religión es una herramienta muy poderosa porque apela a las emociones. Noten las cosas que hacemos como fieles en el nombre de la religión porque creemos y estamos convencidos de que lo que hacemos es correcto. Entonces nada nos detiene. Entonces pueden imaginarse que si la usamos de manera apropiada para prevenir un crimen, como proteger a nuestros niños del abuso sexual infantil y de otros males que afectan a nuestros niños, esta herramienta será muy efectiva. No digo que no se debe cuestionar la religión,
pero para muchas personas la religión es incuestionable. Y el hecho de que la religión promete un mundo más allá de este, de que la gente puede hacer lo que es bueno sin esperar beneficios en este mundo, hace de la religión una herramienta muy poderosa. Y porque los líderes religiosos de diferentes tradiciones de fe son los custodios de las enseñanzas religiosas, esto los sitúa en una posición única para extraer las escrituras pertinentes a fin de completar otras intervenciones, porque sabemos que hay intervenciones administrativas, intervenciones legales, intervenciones de políticas. La religión será una herramienta muy poderosa para complementar todas estas intervenciones a fin de prevenir este mal que está actuando contra nuestros infantes. Creo, como lo haría un buen doctor, que no se puede tratar una enfermedad sin primeramente identificar las causas fundamentales subyacentes de la misma. Creo que estoy en lo correcto cuando digo que para que nosotros podamos tratar de manera efectiva el abuso sexual infantil y prevenirlo, es importante que como líderes de fe identifiquemos las causas fundamentales subyacentes del abuso y que debemos empezar con nuestras instituciones. Preguntarnos qué es lo que promueve el abuso sexual infantil en nuestra institución y luego examinar otra institución a fin de prevenir de manera efectiva el abuso sexual infantil. Debemos abordar de manera efectiva estas causas fundamentales subyacentes. Los líderes religiosos tienen la obligación de utilizar las instituciones religiosas y muchas plataformas a las que se tiene acceso a fin de identificar los diferentes casos de abuso sexual infantil. Como líderes religiosos también debemos valernos de otras redes para identificar a las víctimas de abuso sexual infantil, porque muchos de ellos guardan silencio o no quieren denunciarlo debido al estigma que está asociado con este tipo de crímenes. Una vez identificadas estas víctimas de abuso sexual, es nuestra obligación entonces valerse de las enseñanzas religiosas pertinentes. En mi caso, las extraeré del Corán, de las enseñanzas del profeta, que la paz sea con él, para ayudar a las víctimas de abuso sexual infantil para que se recuperen del trauma físico y emocional causado por este tipo de crimen. También deberíamos utilizar el texto religioso pertinente para ayudar a las víctimas a que superen este trauma que ha resultado de ese abuso. Recuerden que algunos de ellos podrían incluso estar pensando en vengarse. Algunas de las víctimas podrían sentir que no pueden volver a la sociedad, pero por medio de una curación espiritual de estas víctimas podremos ayudarles a que se reintegren a la sociedad, a perdonar y olvidarse de esos perpetradores. Y si alguno de ellos tal vez sigue pensando en la venganza, le podemos ayudar a perdonar a los perpetradores de la ofensa. Pero cuando digo perdonar, no quiero decir que el Señor no debe pasar factura a los perpetradores. De hecho, nosotros como líderes religiosos debemos estar al frente para ayudar a las agencias de cumplimiento de la ley a aprender a los perpetradores de estas ofensas a fin de que sea una lección para otros. Como dije antes, cualquier intervención efectiva para prevenir y curar a las víctimas de abuso sexual infantil debe abordar de manera efectiva todas las causas subyacentes fundamentales. Y podríamos estar mintiéndonos a nosotros mismos si dijéramos que los líderes religiosos pueden trabajar por sí solos. De hecho, ninguna parte interesada en este sentido puede tratar el problema de manera efectiva. Entonces, como líderes religiosos, necesitamos identificar otros socios estratégicos a fin de que nosotros podamos prevenir y ayudar de manera efectiva a que se curen las víctimas de abuso sexual infantil. Entonces, primero necesitamos identificar quiénes son estos socios estratégicos y segundo, una vez identificados, debemos identificar el papel que cada parte interesada o socio desempeñará. Y ahí les he presentado algunos ejemplos. Sabemos que necesitamos instituciones gubernamentales como las agencias de cumplimiento de la ley, estas son el gobierno, necesitamos el Poder Judicial para la administración de justicia, necesitamos aquellos que están a cargo de poner en vigor políticas. Entonces, debemos identificar los gobiernos y trabajar estrechamente con ellos
a manera de socios estratégicos para prevenir y también ayudar a la curación de las víctimas de abuso sexual infantil. Las familias también son importantes. Recuerden que la principal institución de la que se espera que cuide de los infantes es la familia. Entonces, como líderes religiosos, necesitamos identificar y trabajar estrechamente con las familias para evitar el abuso sexual infantil. Y sabemos que a veces estos crímenes incluso pasan dentro de las familias. Estos crímenes los perpetran personas cercanas a los niños, gente en quien confía el infante. Entonces tenemos que trabajar de cerca con las familias y mejorar su capacidad para evitar que estos crímenes se den dentro de la familia, del barrio y del resto. Los medios también son otro socio estratégico para la prevención de abuso sexual infantil, ya que ellos exponen a los perpetradores de abuso sexual infantil y sensibilizan a las comunidades. Entonces los medios son una poderosa institución o socio con el que deben trabajar los líderes de fe. Las instituciones de aprendizaje, escuelas, universidades y otras instituciones donde los niños interactúan con adultos. Debemos sensibilizar a aquellos que están a cargo de los niños, aquellos que tienen la responsabilidad de formarlos y cuidarlos, para que se siga hablando de estos vicios, del abuso sexual infantil y para también aumentar la capacidad de los niños de protegerse contra abusadores potenciales, abusadores sexuales de niños. Y finalmente, y esto es muy lamentable, hay algunos tipos de casos de abuso sexual infantil que están vinculados con la religión. Yo mencionaría sin miedo de contradicción, por ejemplo, en el Islam todavía hay muchas personas que todavía están perpetrando, que están sometiendo a niñas a prácticas culturales hirientes como la mutilación de genitales femeninos en nombre de la religión. Se valen de la religión para justificar este tipo de crimen contra infantes. También hay quienes se valen de la religión para justificar cosas como matrimonios precoces forzados. Estos constituyen sin duda formas de abuso sexual infantil. Entonces, es importante que los líderes religiosos se pronuncien claramente para desvincular estas prácticas de la religión. Es importante que se pronuncien con fuertes argumentos a partir de las enseñanzas religiosas para señalar que no hay manera de que se pueda utilizar a la religión para justificar estos casos de abuso sexual infantil. Para mayor lectura, tengan la bondad de leer un libro escrito en 2008 titulado Desvinculando del Islam la mutilación o cortadura genital femenina. Finalmente, debemos aceptar una realidad. Todos nosotros como líderes religiosos no estamos al mismo nivel. Algunos líderes de fe no considerarían que esto es una prioridad. Entonces, es importante que los líderes religiosos que ya están considerando abordar el abuso sexual infantil como una prioridad, yo entre ellos, que como líderes de fe tenemos un importante papel que desempeñar para prevenir este crimen y tenemos que pensar en cómo incorporar a otros líderes de fe a fin de que participen más de nosotros. De hecho, todo líder de fe debería involucrarse en la prevención del abuso sexual infantil. Entonces hay que sensibilizar a otros líderes de fe sobre su papel para tratar el abuso sexual infantil. De hecho, me atrevería a decir que necesitan que se les recuerde que nosotros responderemos ante Dios si no desempeñamos nuestro papel de tratar el abuso sexual infantil. Y tenemos tantos foros. Entonces necesitamos sensibilizar a los líderes de fe. Tenemos tantos foros y plataformas que otros sectores de la sociedad no tienen. Por ejemplo, los viernes. ¿Cuántos musulmanes vienen a la mezquita donde predico? ¿Cuántos feligreses acuden a la iglesia los domingos o sábados? O a un templo de otra institución religiosa. Entonces, sensibilicemos a los líderes de fe en la importancia de que se valgan de estas plataformas muy efectivas e importantes,
que están a nuestra disposición. También la necesidad de sensibilizarlos en que como líderes de fe tenemos la tarea de desvincular la religión de todas las formas de abuso sexual infantil. Ninguna religión, ninguna religión auténtica defendería el abuso sexual infantil y por lo tanto existe la necesidad de sensibilizar a todos los líderes de fe en el sentido de desvincular las religiones de estas formas de abuso. También sugeriría que existe la necesidad de crear un movimiento local con fines de sostenibilidad. Existe la necesidad de que los líderes religiosos se reúnan dentro de cada localidad y de crear un movimiento especialmente encargado de tratar esta cuestión. E incluso sugeriría un nombre, un movimiento que lo llamaríamos aumentar la resiliencia contra el abuso sexual infantil, BRAXA por sus siglas en inglés, algo así. Y como guardianes de la comunidad, los líderes de fe deberían aprovechar toda oportunidad para tratar el problema, cuando se da sermones, cuando les invitan a dar una charla en una boda o en un entierro, todas las oportunidades. Y tenemos muchas como líderes religiosos porque la comunidad confía en nosotros. Deberíamos aprovechar esa oportunidad para sensibilizar a la comunidad a que se discuta este problema con el fin de hallar una solución perdurable. Entonces, saben que como líderes de fe hablamos fácilmente sobre la oración. Sí, Dios nos ayudará, pero Dios ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismos. Entonces, tenemos que tomar la iniciativa incluso cuando rezamos. Muchas gracias y que Dios les bendiga a todos. Que la paz y bendiciones de Alá acompañen a todos ustedes. Gracias. Mis respetos y reverencias. Cálidos saludos desde Tailandia. Me siento muy honrada y complacida de ser parte de este simposio, mientras que es tan importante para mí asistir a este simposio en particular. Quisiera que volvamos bien atrás en el pasado a 1983, cuando fue la primera vez que me invitaron a la Universidad de Harvard a asistir a una conferencia sobre mujeres, religión y servicios sociales. La anfitriona en aquella época, profesora Dana Eck, no me conocía, pero estaba buscando a alguien que hablara sobre el título del documento El futuro de la ordenación Pikuni en Tailandia. Pikuni significa ordenación plena. En aquella época solamente había una Pikuni en todo el país, quien era mi mamá. A ella la ordenaron en Taiwán. Cuando asistí a la conferencia, no me di cuenta de que en aquella conferencia iba a ser un paso intermedio para mí para ser lo que soy ahora. La conferencia estaba cerrada, a puerta cerrada, y solo invitaban a los activistas líderes femeninos de todo el país. Y la discusión que se hizo en ese país era muy conmovedora para hablar de las cuestiones de explotación de las mujeres en diferentes partes del mundo. Estaba en shock y también conmovida al darme cuenta del sufrimiento de hasta tal punto en ciertas personas, hasta el punto hasta que nos expusieron en la conferencia. Era la primera vez que yo como académica vivía una vida muy cómoda en una torre de marfil y no sabía nada de los cambios sociales. Yo, una mujer en la religión y cambios sociales, era la única en mi país que había logrado un doctorado sobre todo en mi investigación sobre la ordenación de mujeres. Pero a pesar de eso no hacía nada sobre los cambios sociales. Entonces, esa conferencia en Harvard University, fue mi punto de inflexión. En 1983 decidí salir de esa torre de marfil y para hablar y informarme más sobre la ordenación plena de mujeres. Poco a poco, como estuvieron las cosas en el año 2001, me ordené
Me ordenaron, me volví monástica. Algo pasó en esa ordenación. Cuando me pusieron la túnica, me afeité la cabeza. La primera vez que salí, la gente empezó a darme reverencia y se inclinaban a mis pies. Estaba en shock cuando me di cuenta que había tanta fe de la gente que te rodeaba. Poco a poco estaba más expuesta al sufrimiento de las mujeres, especialmente de las mujeres. Y eso continuó y fue en el aquel año 2003, cuando me ordenaron completamente. Me ordenaron plenamente y muy interesante fue que la Universidad de Harvard organizó otra conferencia y para aquella conferencia invitaron a las mujeres que habían invitado antes en 1983. Todas las mujeres se reunieron, pero esta vez yo me veía muy diferente de todas ellas porque estaba rapada y tenía una túnica. Algunas de ellas me reconocieron rápido, pero otras no, porque no podían imaginarse que yo, como una profesora que tiene una muy vida cómoda, me había comprometido y había comprometido a llevar una vida monástica. Entonces, noto que la ordenación es algo muy importante. No se puede hablar de ordenación solamente y no mencionar y no traer cambios sociales. Yo tenía que comprometerme con lo que estaba diciendo, con lo que había estudiado. Entonces es un paso de una persona académica a estar comprometida con las cuestiones sociales, para ser un activista social, para que usted haga realidad cambios sociales en mi contexto, en mi país. Ahora, casi cuatro décadas, nuevamente me invitan a participar en este simposio sobre, sobre el papel de los líderes de fe, para hablar sobre cómo podemos proteger, cómo podemos curar el abuso sexual infantil. Esto es nuevamente dentro del ámbito y de cambios sociales. Las palabras claves que escuché fueron líderes de fe, sexo, niños y sexos y el abuso sexual. Estas son las palabras claves con las que podríamos empezar. Sobre la primera, líderes de fe. Como líderes de fe, cuán comprometidos estamos con nuestra profesión, por así decirlo. Cuán comprometidos estamos con nuestra profesión. Cuando mencioné antes, cuando me ordenaron, cómo la gente de repente me empezó a mostrar mucho respeto. Y me vi dentro de mí mismo y me pregunté cuál fue mi compromiso. Cuando me ordenaron, hice un pronunciamiento para mi profesor, mi preceptor, que haré que la iluminación sea realidad en mi vida. La iluminación es un llamado espiritual budista. Luego también dije que haré lo más posible para disminuir el sufrimiento. Solamente cuando disminuya el sufrimiento dentro de mí misma podría hablar con la gente. Entonces, este compromiso es muy importante. Aquí estamos hablando de líderes de fe para proteger y curar a aquellos de quienes se ha abusado. Como nosotros, como líderes de fe, cuán comprometidos estamos para nuestro destino, nuestra ruta. Entonces, no es que vamos a reunirnos y hablar y escribir un libro, un manual para ayudar a monásticos, a los padres y a las hermanas a tratar casos de víctimas. Para mí no. Para mí, cuando hay víctimas enfrente de ti, hay que escucharlas con mucho cuidado. Escucharlas con mucho cuidado y escuchar, una escucha pura. Escucharles puramente es escucharles sin el yo, sin hacer juicios.
escuchando, sintiendo realmente el sufrimiento que está contándoles esa persona, ir hacia la profundidad del dolor, sentir el dolor dentro de ellos, y ahora ese dolor se convierte en un dolor que usted puede en realidad sentir. ¿Usted quiere llorar? Pues claro, puede llorar. No se contenga porque es líder de fe que no puede mostrar sus lágrimas. Muestra sus lágrimas. Las lágrimas se hicieron para llorar. Sienta el dolor que están sufriendo las víctimas. Solamente cuando realmente se siente el dolor que sienten, solo entonces como líderes de fe podemos ayudarlas. Cuando en realidad se siente el dolor, ellos saben que no lo estamos simulando. Saben que nosotros podemos sentir el dolor que ellos están sintiendo. En ese momento, usted gana su confianza. Para a fin de que usted pueda curar, pasar al paso de curación, la curación no se da a menos que haya confianza, a menos que tenga una confianza. Entonces, desde esta etapa en adelante, ¿qué les va a decir? No tiene que decirles nada. Permita que la divinidad fluja dentro de ti y les alcance a ellos. Podría ser algo físico, solamente apretar manos o un abrazo, para reasegurarles que esto estará con ellos durante este paso de sufrimiento y para salir del sufrimiento. Es para lo que para lo que son los líderes de fe. Entonces, en esta reunión, en este simposio, confío, tengo mucha confianza en los líderes de fe de que están comprometidos con lo que son, comprometidos con la divinidad y están trabajando desde ese ámbito para extenderse y llegar a aquellos que necesitan auxilio. Entonces, el cambio por el que yo pasé desde la Universidad de Harvard en 1983, lo que me pasó como persona y porque estoy comprometida, es por eso que logré la ordenación de mujeres en mi país. En 1983 había solo una persona ordenada, era mi mamá. 20 años después me ordenaron a mí y fue la primera en el movimiento para ordenar a las mujeres. Todo esto pasó a partir de mi experiencia en la Universidad de Harvard. Entonces, este simposio espero sea otro punto de cambio, que de aquí en adelante habrá un cambio real, que de ahora en adelante los líderes de fe van a salir de sus zonas de comodidad y a llegar a aquellos que están sufriendo y sentir su sufrimiento. Podemos reunirnos y permitir que fluya la divinidad, tanto, mucho más hacia ellos. Permitamos que este día sea el inicio para que Harvard Universidad sea nuevamente el centro para lograr este cambio que tendrá lugar en la sociedad, para lograr la felicidad verdadera para la humanidad. Les voy a dar un canto budista para curarse. Namo Bhagavate Bhaisacchiya Guru Vaidurya Praparashaya Tathakataya Aratate Samyak Samputaya Tattayatha Om Bhaisacchiye Maha Bhaisacchiye Raja Samuttakate Bodhi Swaha. Y ahora mi segundo canto para la felicidad de todos. Pido las bendiciones de Buda, de Dharma y de Sanka, que nos dé a todos felicidades. Hola, mi nombre es Hans Sana, soy un jesuita alemán y presidente del Centro para la Protección de la Infancia en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Estoy muy agradecido de poder dirigirme a todos ustedes en este simposio Faith and Flourishing organizado por la Universidad de Harvard.
Al considerar el papel que tienen las comunidades de fe para lograr la curación y la prevención del abuso sexual, mis viajes a unos 70 países en todos los continentes han influido en gran medida en mi creencia de que estas comunidades, de hecho, las comunidades de fe, pueden tener un gran impacto en las comunidades más amplias a las que sirven. Pueden ofrecer seguridad a las personas vulnerables y en riesgo de sufrir abusos y ofrecer un refugio para las personas necesitadas. En todos los países en los que he estado, he visto que tanto los líderes religiosos como aquellos que están involucrados como botas en el terreno son bastante sensibles a esta realidad de abuso y están conscientes de los riesgos para los jóvenes y otras personas vulnerables. Las comunidades religiosas tienen un fuerte sentido de conciencia de que deben trabajar duro para crear espacios seguros para todos. Personas de todas las religiones expresan que la fe juega un papel vital en su vida diaria y en su sistema de valores. Entonces, esta fe profunda puede funcionar como un motivador para mantener a los demás a salvo. Además, las instituciones religiosas pueden ofrecer servicios como educación sobre prevención, intervención y protección en general. La contribución académica que podemos hacer trabajando juntos en varios sectores religiosos puede ser mucho más productiva y completa que si estuviéramos solos en cada acto. Necesitamos establecer un entendimiento común de cómo podemos colaborar e incluso educar a profesionales como psicólogos, maestros, personal médico y líderes religiosos. Hasta incluso aquellos que trabajan en empresas, gobiernos y ONGs. En tantos niveles es necesario que las personas puedan reconocer las señales de abuso, sepan cómo intervenir y denunciar el abuso y cómo ayudar a los sobrevivientes que pertenecen a nuestras comunidades. Mientras escuchamos a quienes han resultado heridos de gravedad, empezamos a entender mejor por qué es tan importante que las comunidades religiosas den un paso al frente y reconozcan el daño que se ha cometido entre ellas. Las comunidades religiosas también pueden ofrecer recursos para ayudar a que estas personas se recuperen de los abusos sufridos en caso de que así lo manifestaran. Sabemos que en algunos países la cuestión del abuso apenas ha comenzado a abordarse, mientras que en otros países la concientización ya se ha dado durante décadas. Esas culturas que recién han comenzado o aún no han comenzado a abordar el abuso sexual, ciertamente pueden aprender mucho de otras culturas, religiones y gobiernos, sobre cómo intervenir, prevenir y lidiar con el abuso a medida que éste sale a la luz. La utilización de materiales e instrumentos producidos en muchos idiomas alrededor del mundo, de diferentes comunidades religiosas e instituciones, constituye una ayuda exponencial para la causa común de educar sobre el tema del abuso y de crear un espacio seguro para los niños y otras personas vulnerables. La fe es algo que se encuentra en el corazón de muchos, ya sea el maestro de escuela o el líder de un país. Y esa fe sirve como guía para proteger a los demás, ya sea un maestro simplemente cuidando y protegiendo a los niños en los terrenos de la escuela o un presidente que adopta políticas que abordan el abuso en su país. Su fe ciertamente influye en sus posturas sobre este tema y en su perspectiva sobre la seriedad del mismo. Las religiones pueden aunar esfuerzos en la lucha contra el abuso sexual de hombres, mujeres y niños. Lo vi aquí en Roma en 2017, cuando se celebró el Congreso sobre la Dignidad Infantil en el Mundo Digital. Personas de todas las religiones vinieron a intercambiar sus propias perspectivas sobre este tema y fue, en mi opinión, un gran paso en el campo de protección y salvaguarda infantil. Este congreso de 3 días aquí en la Universidad Gregoriana nos ayudó a comprender que solo cuando trabajamos juntos podemos tener un impacto verdaderamente duradero y vasto. Entonces, ¿qué podemos hacer como comunidad de creyentes pertenecientes a diferentes religiones?
Creo que esta pandemia ha demostrado que existen desafíos que son mucho más grandes que cualquier persona, religión, país o profesión. Al trabajar juntos desde diferentes ángulos y áreas de conocimiento, cada uno de nosotros puede aportar destrezas especializadas y perspectivas profundas para comprender las raíces del abuso y trabajar hacia su alivio. Como comunidades de fe, sabemos cómo motivar de manera profunda y conocemos el funcionamiento interno de los seres humanos. Por lo tanto, es importante inculcar en los demás el deseo de crear entornos seguros en todos los aspectos de nuestras vidas, en nuestras escuelas, lugares de trabajo, lugares de culto, centros comunitarios, etc. Juntos somos una raza humana y creo que juntos podemos lograr mucho. En toda religión, afiliación política, cultura y continente existe la necesidad de enfocarse en nuestros valores comunes compartidos y así mejorar la situación sobre la base de los mismos. Sobre estos valores comunes compartidos podemos construir vínculos universales no solo para nosotros en la actualidad, sino también para las generaciones futuras. Sí, es posible que podamos mirar dentro de nosotros mismos y saber por qué hacemos el bien por los demás sin pedir nada a cambio, simplemente porque nos preocupamos por nuestros semejantes. Creo que las comunidades religiosas pueden ser líderes en esta trayectoria hacia un mundo más seguro. Por supuesto, en este viaje habrá resistencias y desafíos, tanto dentro de nosotros mismos como en nuestras propias comunidades de fe, así como en el mundo en general. Al expresar las propias limitaciones y fortalezas de cada uno de nosotros, podemos avanzar de manera constante hacia un mundo más seguro para nosotros, para los niños de este mundo y para el futuro. Con ayuda de Dios hay mucho que se puede lograr. Eso es lo que anhelo y ese es nuestro compromiso común. Hola, soy Rachel Moore y he estado trabajando en el área de abuso sexual, agresión sexual en la iglesia, dentro del cristianismo evangélico en los Estados Unidos y específicamente en la Convención Bautista del Sur. Una de las cosas que me viene a la mente cada vez que pienso en este tema es una conversación entre el teólogo Reinhold Niebuhr y James Baldwin en los años 60. Fue impresa en el siglo cristiano y luego ha sido reimpresa en otros lugares. Una conversación sobre el rostro de Jesús. Y específicamente se trataba del horrible ataque terrorista contra la iglesia bautista de la calle 16 en Birmingham en 1963. Un ataque de supremacistas blancos que dejó a 4 niñas en camino a la escuela dominical asesinadas y también devastó el edificio y específicamente un escaparate con el rostro de Jesús como un buen pastor, con el rostro de Jesús reventado por las bombas. Niebuhr y Baldwin estaban lidiando con la metáfora de ese Jesús sin rostro en el lugar del asesinato y tan horrible asalto a niños y a otros. ¿Dónde estaba Dios? Fue el rostro de Jesús silenciado a la luz de este mal? Y por supuesto, tanto Niebuhr como Baldwin habían estado reflexionando sobre estas preguntas durante mucho tiempo. Baldwin había escrito extensamente sobre el tipo de maldad que existe en Jim Crow South y específicamente en términos de algunas expresiones religiosas dentro de Jim Crow South. Y Reinhold Niebuhr, por supuesto, había escrito extensamente sobre qué significa ser cristiano en un mundo post-holocausto en medio de la Guerra Fría lleno de males. Y esa es una buena pregunta. El tipo de lamento que salió de la iglesia bautista de la calle 16, el tipo de horror que se repite una y otra vez, de hecho, se reduce a la pregunta de si hay un silencio de Dios y si de hecho hay un buen pastor. Ahora, cuando hablamos de problemas de abuso sexual
en la iglesia y específicamente dentro de un contexto evangélico, entendemos que no vemos ningún puerto seguro en la vida estadounidense de este tipo de maldad. Hemos visto los casos de Jeffrey Epstein, hemos visto a los Boy Scouts, hemos visto a la Iglesia Católica Romana y los encubrimientos allí, y luego en Houston Chronicle hace un par de años 700 sobrevivientes de abuso sexual en la iglesia, algunos de tan solo 3 años, todos dentro del contexto de las iglesias bautistas del sur afiliadas con la Convención Bautista del Sur. Y muchos se preguntarían, mirando a todo este horror, ¿dónde en realidad está el rostro de Jesús? Así es que una de las cosas a la que me siento impulsado constantemente en esta conversación es un relato del Evangelio de San Juan, una de las sagradas escrituras para todos los cristianos. Y en este relato vemos la situación de un hombre que ha sido ciego de nacimiento. Y cuando Jesús lo sana, el texto dice que los líderes religiosos sospechan de inmediato debido a que la violación de las reglas religiosas está sucediendo en el día de reposo. Eran personas que estaban más preocupadas por las estructuras que por el hecho de que este hombre estaba sufriendo y había nacido ciego. De hecho, en esta narrativa existía la amenaza de expulsarlo de la comunidad, una especie de exilio, de avergonzarlo y dejarlo de lado. Y Jesús entonces inmediatamente se dirige a una conversación sobre el Evangelio de San Juan, que la mayoría de los cristianos conocen de una forma u otra, aunque solo sea escrito en los vitrales o en lecturas en los funerales de Jesús como pastor, como buen pastor. Pero lo que a menudo sostengo en el contexto cristiano evangélico es que el lenguaje que Jesús usa ahí es más impactante, más allá de las trivialidades que uno diría en tiempos de necesidad de consuelo. Es impactante y lo que está diciendo aquí es inmediatamente relevante para explicar por qué hay una crisis de abuso sexual en el cristianismo evangélico y en otros lugares y cómo comenzar a abordarlo. Y hay varias cosas que me gustaría que veamos primero. Jesús usa este lenguaje que se usa en otros lugares y en todo el modelo de corderos, de ovejas jóvenes. Este es un lenguaje de vulnerabilidad. Muy a menudo la metáfora de la oveja que se usa en Ezequiel o en otros lugares se refiere al pueblo de Dios como una multitud que se está siendo custodiada y pastoreada. Pero Jesús usa esto específicamente en términos del lenguaje de cordero. Además, eso se mostrará en el resto del Nuevo Testamento. Un idioma de vulnerabilidad. Un cordero es un animal sin defensas naturales contra los depredadores, un animal que es muy vulnerable. Ahora bien, esta es una de las áreas de enseñanza de Jesús que es una palabra de contradicción para casi todos los sistemas culturales en la historia del mundo y para muchos de los sistemas culturales que aparecen incluso dentro del contexto de la iglesia. Ningún equipo deportivo quiere a un cordero como mascota. Es posible que quieran a una oveja macho adulta como mascota, pero no cordero, porque hay una sensación de vergüenza que viene junto con la vulnerabilidad de estar indefenso. Al parecer, en un mundo donde la fuerza, el triunfo y el darwinismo social son lo que parecería importar, pero lo que hace Jesús es entrar y redefinir no solo a los seres humanos, sino también a sí mismo como un cordero que fue sacrificado en términos de una vulnerabilidad que en sí misma conlleva poder. Ahora bien, una de las razones por las que existe una crisis de abuso sexual dentro de las iglesias es esta creencia simultánea de que las iglesias son invulnerables. Y entonces habrá gente que dirá cosas como, bueno, esto es estadísticamente un número tan pequeño de casos, o dirán algo como esto es algo que sucede en el mundo exterior.
entonces mucha retórica de la guerra cultural se usaría contra, digamos, escándalos y surgiría en Hollywood, mientras que a veces hay una respuesta silenciosa a lo que sucede dentro de la iglesia o los cristianos, o a veces dirán, bueno, eso es algo que puede suceder en la iglesia católica romana o es algo que puede suceder en alguna otra tribu teológica que no sea la mía. Pero una de las cosas que hemos visto en términos de abuso sexual en la iglesia es que no existe una declaración teológica o estructura eclesial que por sí misma pueda liberar a una iglesia del abuso sexual. En cambio, cualquier sistema teológico puede ser armado, por lo que la pregunta a veces será buena. La Iglesia Católica Romana tiene un fuerte sistema de jerarquía, obispos y arzobispos y cardenales. ¿Qué vemos? Vemos crisis de abuso sexual a lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI. Por otro lado, muchas redes evangélicas de iglesias son sistemas de iglesias autónomas de abajo hacia arriba, no jerárquicos, donde la responsabilidad final está dentro de la iglesia misma. Eso no cura el problema. En cambio, existe tanto allí que independientemente realmente de dónde cae una iglesia en el espectro teológico, donde están presentes los tipos de estructuras eclesiásticas, estas cosas están allí. Entonces, cuando Jesús habla de vulnerabilidad, el primer paso es comprender y conocer la vulnerabilidad, saber que somos vulnerables allí. No hay forma de decir que este es el problema de otra persona, por lo que las iglesias estaban alentando a comenzar a tomar medidas preventivas, incluso si no conocen ningún caso que haya tenido lugar dentro de su iglesia o si se trata de una iglesia que recién está comenzando. Entonces, hay información detallada, escrita, acerca de estas medidas preventivas que se iban a tomar en términos de investigación de voluntarios y empleados dentro de la iglesia. Estos son los estándares de información que vamos a tener porque si hay una acusación de abuso sexual o agresión sexual, no solo lo tratemos como un asunto interno de la iglesia, pero también entendamos que existe una responsabilidad para el gobierno civil dada en el capítulo 13 de Romanos y por lo tanto el gobierno civil debe ser alertado de inmediato. Estas son las formas en las que vamos a cuidar a aquellos que han sobrevivido el abuso sexual y la agresión sexual, ya sea dentro de nuestra congregación o en alguna otra congregación que tenga estas medidas implementadas, no solo en respuesta a una crisis, sino para seguir adelante y hacer frente a cualquier posible crisis para intentar frenarla. Entendemos nuestra vulnerabilidad y no apartamos la cabeza de aquellos que son vulnerables y particularmente los más vulnerables. Pero en cambio, como dice Jesús, los defendemos, nos preocupamos por ellos, estamos con ellos. Entonces, el lenguaje de cordero que Jesús usa, sin embargo, también usa el lenguaje de los depredadores. Y eso es lo que normalmente nos surge cuando pensamos en las imágenes de las vidrieras de Jesús con el lenguaje del buen pastor. Este es el lenguaje que se usará más adelante por el apóstol San Pablo. Habla a las primeras iglesias del mundo del primer siglo, pero Jesús habla específicamente en términos de depredadores, aquellos que se aprovechan de la vulnerabilidad y destruyen los corderos, pero también de ladrones y asaltantes, aquellos que entrarían, dice, no por la puerta, en cambio están entrando de otra manera y con esto se refiere a la capacidad de abusar de la confianza. Entonces, una de las razones por las que las iglesias a veces pueden ser especialmente vulnerables a la agresión sexual y el abuso sexual no es solo el sentido de invulnerabilidad de la iglesia, sino también la tendencia de la iglesia a confiar en la autoridad para confiar en aquellos que saben las palabras adecuadas que decir
y que tienen esta comprensión de la gracia, que no es una comprensión bíblica de la gracia, sino que es una gracia que se usa como un encubrimiento. Jesús advierte que habrá gente así. Entonces, cuando Jesús dice que estoy guiando a mis abejas, no las guío con coacción, no las dirijo para beneficiarme a mí mismo, las dirijo con mi voz, pero habrá otros que harán lo contrario. Entonces, una de las cosas más enfurecedoras sobre algunos de los aspectos del abuso sexual que han aparecido en los entornos evangélicos, también en los católicos romanos, es el lenguaje de la teología cristiana y la piedad cristiana que los depredadores puedan usar como arma. No le cuentes a nadie sobre esto porque solo Dios entendería lo que está sucediendo aquí. O tú y yo estamos peleando una guerra espiritual aquí. Tenemos que mantenerlo entre nosotros o culpar a la víctima por lo que está sucediendo. Y a menudo, después de ser atrapado, un depredador sexual recurrirá al relato del rey David después del incidente con Betsabé, apelará a la gracia como una forma de volver a situaciones de confianza de las que volverá a abusar. Ahora, el Evangelio cristiano es realmente claro en que la sangre de Cristo puede perdonar cualquier pecado. Eso no significa falta de responsabilidad y ciertamente no significa encubrimientos. Entonces, si entender el Evangelio significa para alguien que los violadores y agresores sexuales todavía pueden tener acceso a aquellos a quienes pueden dañar, uno no comprende el Evangelio de Jesucristo. Jesús advierte sobre esto y advierte que lo que hay detrás de todo esto está impulsado por el apetito. Estos son los que vienen a matar y a destruir. Si piensa en la forma en que a menudo tiene lugar la depredación sexual, el abuso tiene lugar dentro del contexto de la iglesia. Hay casi siempre, como la escritura hablará de un anticristo que busca reflejar algunas de las acciones de Jesús, pero llevarlas a otro fin. Ah, Estos son aquellos que a menudo están haciendo lo que parece ser pastorear, cuando en realidad se están arreglando y esperando pacientemente el camino para el momento en que puedan actuar. Saben cómo no ser detectables, saben cómo apelar a las vulnerabilidades psicológicas y espirituales y son impulsados por sus apetitos sexuales. Una iglesia tiene que ser plenamente consciente de esto y una iglesia también tiene que entender que el abuso sexual y la agresión sexual no son un problema de relaciones públicas. El abuso sexual y la agresión sexual son un problema de injusticia y maldad, de aprovecharse de los vulnerables y una contradicción del Evangelio de Jesucristo. Si una iglesia busca operar con un sentido de relaciones públicas, entonces lo que la iglesia querrá hacer es decir, queremos mantener esto interno. Porque si habláramos de esto públicamente, la gente no confiaría en nuestra iglesia o tal vez no confiará en el cristianismo o tal vez no confiará en Jesús. Y entonces cubrimos esto. Eso es una completa contradicción contra las enseñanzas del siglo I del mismo Jesús, que nunca pide el encubrimiento del pecado, que siempre pide traer lo que está oculto a la luz, lo que susurra en los rincones para gritar de los tejados. Y entonces, esta comprensión de ocultar el abuso sexual y la agresión sexual no se trata de proteger a Jesús, sino de luchar contra Jesús. Y a menudo lo que ocurre es que los sistemas depredadores o los sistemas que son vulnerables a ser manipulados por depredadores, a menudo harán exactamente lo que vimos en el capítulo 9 de Juan, de buscar, de convertir la vergüenza en un arma contra sobrevivientes y víctimas como si fueran pecadores sexuales.
tiene un sentido en el que a menudo aquellos que han sobrevivido al abuso sexual en el contexto de una iglesia se sentirán responsables. A veces un abusador usará el lenguaje del relato de Potifar en el libro de Génesis, quien acusó a José de intentar acercarse sexualmente a ella. O usarán el lenguaje de las tentadoras y el de Jezabel y todo tipo de lenguaje bíblico tomado incorrectamente fuera de contexto para poner la responsabilidad sobre la víctima. Y este es el peor abuso que ha tenido lugar. Cuando Jesús usa este lenguaje de pastor, es un contraste inmediato, haciendo eco de lo que dijo el profeta Ezequiel, cuando en Ezequiel 34, para hablar con las estructuras religiosas, el profeta dijo: no has fortalecido a los débiles, no has sanado a los enfermos, no has curado a los heridos, no has atado a los descarriados, no has traído de vuelta a los perdidos y los has tratado con dureza y fuerza. Una iglesia no puede ser un arreglo transaccional. Una iglesia no puede ser un negocio. Ciertamente una iglesia no debe de ser una red depredadora. Una iglesia existe para vivir el Evangelio de Jesucristo, para representar el cuerpo de Cristo y proteger a quienes están sirviendo a Cristo. Entonces, cuando Jesús usa este lenguaje de pastor y se lo aplica a sí mismo como buen pastor, la enseñanza clara es que Él conoce a sus ovejas, a cada una de ellas, conoce sus voces, no busca manipularlas, no busca avergonzarlas, no busca encubrir lo que les ha sucedido, no está argumentando que lo que ha sucedido sea culpa de ellos. En cambio, se opone a los depredadores y a aquellos que usarían incluso cosas religiosas para atacar a la gente. Él está hablando de sí mismo en términos del Salmo 23, el lenguaje del Señor como mi pastor, y hablando de sí mismo como uno que da su vida por las ovejas, como una iglesia. Cuando una iglesia entienda lo que esto significa en lo que respecta al abuso sexual y la agresión sexual, esas iglesias comprenderán que hay ciertas cosas que tenemos que hacer de inmediato. Tenemos que implementar políticas, tenemos que apoyar a los vulnerables, tenemos que decirle verbalmente a una congregación: si alguno de ustedes ha vivido algo como esto, aquí están las personas con las que puede hablar con seguridad. La iglesia tiene que tener formas de ministrar a los sobrevivientes de abuso sexual, y una iglesia tiene que revelar completamente a la congregación y al mundo exterior cuando hay un problema de abuso sexual y de agresión sexual. Este es un asunto de justicia a lo que Jesús nos ha llamado a hacer. También es una cuestión de credibilidad, porque a menudo lo que ha sucedido es que las personas han visto abuso sexual en lugares del contexto de la iglesia en los que confiaban y han salido creyendo que esto representa al mismo Jesús. La iglesia no tiene credibilidad cuando ese es el caso, por lo que en cambio lo que la iglesia tiene que hacer en la crisis de abuso sexual es buscar a los lugares de vulnerabilidad en sus sistemas, quienes pueden entrar por la puerta lateral. Este no es un proceso de una vez por todas que debe ser revaluado constantemente por una iglesia con el liderazgo de la iglesia, diciéndole a la congregación: háganos saber cuando sea posible algunas lagunas y problemas aquí. Eso no es una crítica a nuestra iglesia. Eso no está sembrando disensión, lo que nos está ayudando a mejorar la protección de los niños y las personas vulnerables. Eso tiene que ser un proceso continuo
de estar constantemente dispuesto a revisar las políticas y más que eso, estar constantemente dando forma a la cultura de una congregación para comprender nuestras responsabilidades, que somos las personas que en la crisis del abuso sexual debemos seguir a Jesús y no dejarnos llevar por los demás. Y necesitamos poder decir que el Señor es mi pastor con credibilidad y convicción. Gracias. Namaste. Me gustaría tomar un momento y agradecer a los organizadores por crear un espacio para que nosotros, los proveedores de servicios y líderes religiosos, podamos expresar nuestras preocupaciones y compartir nuestros pensamientos sobre el abuso sexual infantil o CSA. CSA es una gran amenaza para nuestra comunidad y las comunidades en general, especialmente porque es una epidemia insidiosa que deja una marca indeleble en la víctima sobreviviente. Según los CDC, 1 de cada 4 niños y 1 de cada 13 niños sufrirá un abuso sexual infantil en algún momento de su infancia. Sin embargo, los proveedores de servicios sabemos que el número es mucho mayor, ya que es un delito muy poco denunciado. Todos los delitos son atroces por su propio derecho, pero ver CSA es particularmente preocupante, ya que la mayoría de las veces se sabe que los perpetradores no solo conocen a los sobrevivientes, sino que también son los que han sido encargados de cuidarlos y protegerlos. El 91% del abuso sexual infantil es perpetrado por alguien que el niño conoce. Incesto, el abuso intrafamiliar representa 1/3 de todos los CSA. CSA se cruza con otras formas de violencia como el abuso emocional, físico y verbal. Si han sido criados en una casa con presencias de violencia y presencia en cualquier tipo de violencia, hace que un niño sea más susceptible. Los desastres naturales, la guerra y la pobreza aumentaron el riesgo de ser blanco de ataques. Ser diferente, ser neurodivergente lo hace a uno vulnerable. Sin embargo, el CSA no se limita a los llamados niños vulnerables, atraviesa todos los sectores de la sociedad, las comunidades de fe y los niveles socioeconómicos. Tampoco son específicos de un género y por lo que todos los niños son igualmente vulnerables. Como la mayoría de las comunidades religiosas, la comunidad hindú tampoco es inmune. Sin embargo, me duele decir que hay una falta de reconocimiento dentro de la comunidad. Aquí en los Estados Unidos, la comunidad hindú se esfuerza por adherirse a su condición de minoría moderna y a menudo pasa por alto el abuso que tiene lugar. Siento que a medida que una comunidad prospera y adquiere prominencia, aumenta la presión sobre los miembros para que destaquen y también lo hace la negación, el silencio ensordecedor, la falta de reconocimiento. Los encubrimientos a menudo crean una cultura en la que prosperan los abusos. Esto es de ninguna manera un esfuerzo para poner a prueba una cultura o fe, sino un esfuerzo humilde para educar y salvar a nuestros niños. Debemos de tener la capacidad de los perpetradores de esconderse detrás de una fachada cultural. La mayoría de los templos hindúes son administrados de manera independiente por un grupo de miembros de la comunidad, sacerdotes y líderes falsos. Pueden tener una afiliación a una organización aparente, pero fundamentalmente operan como instituciones individuales con propios comités, conjuntos de reglas y leyes. Los voluntarios juegan un papel importante en la gestión de estos templos. Los sacerdotes, líderes laicos y voluntarios a menudo tienen acceso irrestricto a los niños y rara vez son monitoreados. Esto no quiere decir que cada individuo que entra en contacto con un niño sea un abusador, pero con toda seguridad pueden decir que todos los niños como víctimas potenciales, como los perpetradores, están en todas partes y se presentan en diversas formas. La mayoría de los templos hindúes, al menos en los que he estado, ofrecen servicios rituales y discursos sobre textos religiosos que celebran lo divino en días regulares y especiales. Quiero escuchar a un sacerdote o un líder hindú hablar directamente sobre cualquier tipo de abuso y los condenaré mientras les hablo de las libertades. Hay 2 tipos de acciones en este mundo. Uno es acción de comisión y el otro es acto de omisión. El que está cometiendo el crimen
y el que no responsabiliza a los perpetradores es igualmente responsable de causar daño. La castidad y la pureza son extremadamente valoradas en la comunidad hindú y la mayoría de las veces las niñas o mujeres tienen la responsabilidad de protegerse. Muchas veces el concepto de karma se usa para silenciar a una víctima. Se insinúa que deben haber hecho algo mal en sus vidas para merecer ese castigo. Muchas veces se escucha en los lugares sagrados que el sufrimiento nos redime. Por lo tanto, debemos de ser pacientes y finalmente seremos liberados. Eso evita que los sobrevivientes hablen, ya que sienten que la comunidad los condenará al ostracismo, los criticará y los estigmatizará. Esto resulta en una gran vergüenza que deben llevar a lo largo de sus vidas. La vergüenza y la culpa son emociones muy complicadas que acompañan a los supervivientes durante un largo periodo de tiempo. Algunos se enojan y debido a la falta de una comunidad de apoyo o de un lugar apropiado para tal emoción, su ira a menudo se vuelve hacia adentro, lo que resulta en comportamiento autodestructivo como adicción, autolesiones, suicidios, etc. El impacto en la salud mental es enorme. El muro de silencio y secreto dentro de la comunidad hindú y en otros lugares debe de ser desmantelado. Tenemos que hacer que los perpetradores rindan cuentas y debemos enviar un mensaje claro a todos los sobrevivientes de que no fueron responsables de que lo sucedió. Necesitamos disculparnos y aceptar la responsabilidad muy culpable por nuestra ignorancia y nuestra falla en protegerlos. Una disculpa sincera es de gran ayuda y puede ayudar en la curación. Como prestador de servicios, somos testigos del dolor y sufrimiento de los supervivientes a diario. El trauma es paralizante e impide que los supervivientes vivan sus vidas al máximo. Después de que ocurre un trauma, el mundo se convierte en un espacio inseguro para los sobrevivientes. Se sienten menos seguros en sus propios cuerpos y hogares. Se vuelven inseguros acerca de sus metas y deseos. El trauma es una herida que es difícil de curar. La recuperación de la funcionalidad es posible y absolutamente alcanzable. Necesitamos hacer espacio para que los sobrevivientes puedan acercarse, sentirse tranquilos y encontrar apoyo. Hay esperanza, pero la mayor esperanza está en la prevención. La religión para muchos es el último refugio y la fuente de fortaleza en sus horas más oscuras. Si la víctima ha sido criada dentro de la fe, la tradición y la comunidad de fe no responde, la víctima a menudo internaliza el fracaso como un rechazo de Dios y a menudo se siente marginado, indefenso e impotente. Las víctimas a menudo se preguntan si el asalto es un castigo de Dios y qué hicieron para amanecerlo. Se los deja con pocos o ningún recurso a los que recurrir. Por lo tanto, es fundamental que aseguremos a los sobrevivientes y a nuestras comunidades que estaremos allí para apoyarlos y guiarlos fielmente. El mismo concepto de karma se puede utilizar para instar a los miembros de la comunidad a dar un paso al frente y denunciar. Haciendo esto, estarán cumpliendo con su deber para con la comunidad y los niños. Las enseñanzas de Mahabharata y otros textos religiosos pueden usarse para resaltar el hecho de que solo cumpliendo con su deber de proteger a los niños vulnerables se puede crear una sociedad donde todos prosperen y prevalezca la armonía de la verdad. Creo que es nuestro deber sagrado proteger a nuestros niños. Uno de los mandatos judiciales más importantes para Hindu Mahinsha Sababhutami, no hay que hacer daño ni violencia a los demás. El texto hindú, las leyes de Manu, que a menudo se han citado, no siempre de manera correcta, establece que los niños deben de ser protegidos y los perpetradores deben ser severamente castigados. Si ese es el mandato, ¿por qué no decimos lo que pensamos? Insto a los líderes religiosos a reconocer el hecho de que nuestra comunidad no es nueva. Les insto a que se dirijan a los diputados y actúen cuando tengan conocimiento de dicha información.
Es imperativo que nuestros líderes religiosos digan lo que piensan y hablen en voz alta. Deben escuchar cuando los sobrevivientes hablan. Deben romper el silencio y creer a la víctima. Es fundamental para la recuperación. No descarte la queja diciendo que el niño se está portando mal o que está culpando a otros para cubrir su propio comportamiento delictivo. Absténganse de cuestionar y culpar, ya que puede empeorar la vergüenza de que los sobrevivientes ya sienten. La responsabilidad de agresión no recae en la víctima, radica en el fracaso de los sistemas sociales de protección. Dios no evita a las víctimas. A Dios no le importa lo que suceda. Nosotros seguimos siendo un hijo de Dios. Enfrentar a los abusadores directamente puede representar algunos riesgos para algunos sobrevivientes. Recuerde, la seguridad es de suma importancia. El mandar mensajes es clave y el lenguaje es importante. Colaborar con organizaciones que trabajen para educar y presentar información con respecto a CSA no es admitir culpabilidad ni insinuar que algo anda mal con la institución religiosa. Educación sobre CSA no conduce a ver ESE. De hecho, puede prevenirlo. Por favor, permita que las organizaciones o grupos que trabajan terminen CSA para brindar sesiones de capacitación a sacerdotes, miembros de personal y voluntarios. Será un gran paso en la dirección correcta. La información puede estar disponible en forma de folletos y dejarse uno al lado de otro en los halls con calendarios espirituales de los próximos eventos. Incluso los templos más pequeños pueden publicar información sobre las líneas directas en los baños. Estas medidas indicarán a los sobrevivientes que la ayuda está disponible y la comunidad de fe está ansiosa para apoyarlos y no para condenarlos. Lo que es más importante, denunciar estos anuncios desde el principio, declarar claramente que los perpetradores serán responsables y evitar culpar a las víctimas es lo que necesitamos. La fe y las instituciones basadas en la fe deben ser un espacio seguro para la renovación y el crecimiento que fomenta la curación. Todos estamos a cargo de la protección de los seres más inocentes de nuestra sociedad y podemos crear un lugar seguro para nuestros niños, para que se rebelen, se curen y para que lo intenten, solo si nos importa. Namaste.